Atención, descubre las fechas de pago para Snap EBT este próximo mes de julio, ya que estamos a unos cuantos días de acabar el mes de junio y tan solo queda un estado por darnos los beneficios. Y mientras tanto, también estaremos hablando de cómo reclamar un cheque de estímulo estatal en este mismo mes de junio para julio de $1,300. Es un pago directo que será dirigido para ciertos residentes. Los beneficios de SNAP serán emitidos a lo largo de julio, pero recordemos que no todos recibirán el pago el mismo día. Pues hoy vamos a explicarte cómo es que funciona. Con el alto costo de vida es crucial también saber cuándo podrás recibir tus beneficios. Además, si es que vives en un estado en concreto, no solo recibirás tus beneficios de SNAP, sino que podrías reclamar un pago directo de hasta $1,300. ¿Sabes cuándo recibirás tus beneficios de SNAP? ¿O sabes cómo podrás recibir este pago directo? Déjanos un comentario con tus preguntas, porque en este video sin duda alguna las vamos a responder. Asegúrate de revisar las fechas de pago que estaremos mencionando, y si eres también un residente del estado en el cual mencionaremos, verifica si eres elegible para reclamar este cheque de estímulo de $1,300. Recuerda que para más actualizaciones sobre beneficios de SNAP, sobre el seguro social y sobre este tipo de ayudas económicas que veremos, suscríbete a nuestro canal y dale un like a este video. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como el SNAP EBT, paga cantidades mensuales a hogares de bajos o nulos ingresos en los 50 estados, junto a Washington, D.C. y territorios alrededor. Los beneficios son cargados en tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios, conocidas como las EBT, las cuales pueden gastar en supermercados y tiendas generales participantes. Los beneficios de SNAP, también conocidos como cupones de alimentos, son financiados por el gobierno federal, pero cada estado los administra por cuenta propia y los distribuye entre sus residentes. Por eso no todos los solicitantes reciben el pago en la misma fecha todos los meses. Y es que algunos estados pagan cantidades según el número de caso del reclamante. Un ejemplo, en el estado californiano, si un número de caso termina en 01, pues bueno, ese destinatario recibirá sus beneficios antes en el mes que aquellos que tienen un número de caso que termine en 99. Otros estados pagan de acuerdo con la primera letra de su apellido, como lo es Connecticut y Delaware, o algunos como Alaska o Dakota del Sur, los cuales hasta envían todos los pagos de SNAP en el mismo día. Pues muy bien, los beneficios de SNAP se pagarán en o entre las siguientes fechas, en cada estado y territorio. Comenzamos con Alabama, el cual envía los beneficios desde el día 4 al 23 de julio. Alaska envía sus beneficios únicamente el 1 de julio. Arizona, del 1 al 13 de julio. Arkansas, del 4 al 13 de julio. California, del 1 al 10 de julio. Colorado, del 1 al 10 de julio. Connecticut, del 1 al 3 de julio. Delaware, del 2 al 23 de julio. Distrito de Columbia, del 1 al 10 de julio. Florida, del 1 al 28 de julio. Georgia, del 5 al 23 de julio. Guam, del 1 al 10 de julio. Hawái, del 3 al 5 de julio. Idaho, del 1 al 10 de julio. Illinois, del 1 al 20 de julio. Indiana, del 5 al 23 de julio. Iowa, del 1 al 10 de julio. Kansas, del 1 al 10 de julio. Kentucky, del 1 al 19 de julio. Luisiana, del 1 al 23 de julio. Maine, del 10 al 14 de julio. Maryland, del 4 al 23 de julio. Massachusetts, del 1 al 14 de julio. Michigan, del 3 al 21 de julio. Minnesota, del 4 al 13 de julio. Mississippi, del 4 al 21 de julio. Missouri, del 1 al 22 de julio. Montana, del 2 al 6 de julio. Nebraska, del 1 al 5 de julio.
Nevada, del 1 al 10 de julio. New Hampshire, únicamente el 5 de julio. Nueva Jersey, del 1 al 5 de julio. Nuevo México, del 1 al 20 de julio. Nueva York, del 1 al 9 de julio. Carolina del Norte, del 3 al 21 de julio. Dakota del Norte, únicamente el 1 de julio. Ohio, del 2 al 20 de julio. Oklahoma, del 1 al 10 de julio. Oregon, del 1 al 9 de julio. Pensilvania, del 3 al 14 de julio. Puerto Rico, del 4 al 22 de julio. Rhode Island, únicamente el 1 de julio. Carolina del Sur, del 1 al 19 de julio. Dakota del Sur, únicamente el 10 de julio. Tennessee, del 1 al 20 de julio. Texas, del 1 al 28 de julio. Utah, los días 5, 11 y 15 de julio. Islas Vírgenes, únicamente el 1 de julio. Vermont, únicamente el 1 de julio. Virginia, del 1 al 7 de julio. Washington, del 1 al 20 de julio. Virginia Occidental, del 1 al 9 de julio. Wisconsin, del 1 al 15 de julio. Y por último tenemos a Wyoming, del 1 al 4 de julio. Pues muy bien, señores, ahora queremos hablar sobre un pago de estímulo económico de $1,300. El Departamento de Ingresos en el estado de Minnesota ha decidido volver a emitir los cheques de reembolso que expiraron luego de no ser cobrados, dando a los residentes de Minnesota la oportunidad de obtener una considerable ganancia inesperada en efectivo. El Departamento de Ingresos ha decidido volver a estar emitiendo estos cheques de reembolso que expiraron luego de no ser cobrados. Según el sitio web oficial del gobierno estatal, 128,000 cheques únicos de devolución de impuestos no se cobraron y de este modo expiraron. Sin embargo, estos cheques se han enviado nuevamente a las direcciones recientemente registradas. A diferencia del reembolso anterior, estos cheques no vencerán en 2 años, lo cual dará a las personas más tiempo para reclamar su ganancia inesperada en caso de que se olviden de cobrarla o no hayan tenido acceso a ella. Pues bueno, este departamento ha afirmado haber emitido 2,1 millones de pagos, lo cual da un pago total de alrededor de $1,000 millones, tras una nueva ley aprobada en mayo del año 2023. Pues esto significa que si eres elegible, no debes hacer nada. La ley de reembolso único nos proporciona pagos de hasta $1,300 para los contribuyentes elegibles, incluyendo $520 para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto con un ingreso bruto ajustado de $150,000 o menos. Para todos los demás, los ingresos brutos ajustados de $75,000 o menos, el monto que estarán recibiendo es de $260. Pero bueno, habrá otros $260 por cada dependiente, o sea, por cada hijo reclamado en su declaración, el cual va a tener un límite total de $780 para tener hasta 3 dependientes. Si usted es elegible para poder recibir este reembolso y cumple con todos los requisitos, pues no debe dudar en reclamar este beneficio.